Bueno, hola a todas, gracias por estar en nuestra presentación y muchas gracias al Foro SILAC por invitarnos a compartir lo que hacemos desde REGOSH, la Red de Tecnologías Libres para Ciencia y Educación en América Latina. Queríamos abrir esta charla, dando un poco de contexto, estamos en un momento donde la ciencia abierta está pasando, digamos, desde el nicho hacia un mainstream, está siendo adoptada cada vez más por las instituciones. Tenemos la recomendación tan reciente del año pasado de UNESCO, la consulta sobre ciencia abierta, desde donde viene la imagen de la izquierda, con todos los componentes que hacen a este concepto y a la práctica desde las comunidades. Hay cada vez más iniciativas de colaboración a nivel regional, por ejemplo, colaboraciones entre África y América Latina, en términos de acceso abierto y de repositorios. Y también está esta cuestión de, cómo se concibe este panorama tan heterogéneo de la ciencia abierta, y queríamos poner esta imagen de la derecha, que es muy reproducida, que cuenta cómo el paraguas de la ciencia abierta tiene todas estas diversidades adentro del concepto. Entonces, dentro de este contexto, a nosotros nos llamaba un poco la atención porque para nosotros desde REGOSH, desde la red, como para muchas otras comunidades dentro de la ciencia abierta, la práctica de la ciencia abierta es mucho más que el acceso a datos y a publicaciones. Y aunque hay desde estas iniciativas y desde estas muy buenas adopciones de la política, ¿no?, del concepto de la ciencia abierta, aunque se menciona la infraestructura de la producción del conocimiento, notamos que hay una tendencia a asociar en general la práctica de la ciencia abierta con las publicaciones y los datos abiertos. Que desde REGOSH, como decía, desde muchas otras comunidades de práctica, nosotros consideramos que esto es el mínimo indispensable, pero hay mucho más que podemos explorar y que deberíamos estar fomentando. Porque básicamente lo que sucede y lo que observamos desde nuestro trabajo es que para hacer ciencia lo que necesitamos son herramientas, y estas herramientas hoy son patentadas, ¿no? Entonces, que sean patentadas implica, por ejemplo, que al no acceder a los diseños de esas herramientas, no es posible, tanto dentro como fuera de la academia, no es posible ni para los investigadores, ni para las comunidades, ni para los activistas, ni los artistas, ni los educadores, poder adaptar esos diseños de las herramientas para que sirvan a los propósitos que tenemos cada uno desde nuestros lugares de trabajo. Tampoco podemos repararlas, lo cual es un problema gigantesco en nuestros contextos, como vamos a ver después. También no acceder a estos diseños hace que las herramientas sean tremendamente costosas, generalmente importadas, y un punto muy importante es que no acceder a los diseños hace que las herramientas de la ciencia se vuelvan cajas negras, ¿no? Entonces sabemos qué les damos a las herramientas, sabemos que salen, sabemos que obtenemos datos, pero no tenemos como un entendimiento acabado de qué es lo que sucede en el medio. Entonces, algunos de los problemas de este modelo de herramientas patentadas y este modelo de cajas negras para la ciencia es que, por ejemplo, al no poder ser adaptadas, las herramientas para la ciencia no son útiles de forma local. Entonces hay ciertas preguntas de investigación que necesitan de ciertas configuraciones de herramientas que hoy por hoy no son posibles, y entonces, se tienen que adaptar a lo que hay. Por otro lado, esto de que hablábamos de la falta de reparabilidad es importante porque estando la producción centralizada generalmente en el norte global, hay una falta de acceso a servicios técnicos de las herramientas, ya sea porque no existen localmente o porque son demasiado costosos, entonces no se puede acceder. Por otro lado, esto hace que no todo el mundo pueda acceder a las herramientas de la producción de conocimiento, generalmente por los problemas de importaciones y los problemas también de costos, son más fácilmente de acceder dentro de la academia, y hay todo un universo de personas que no pueden ser usuarias de estas herramientas. Y ya lo habíamos mencionado, pero para reforzar un poco este punto, también es muy fuerte el problema de la dependencia, ¿no? Porque al estar concentrados los productores en generalmente los países del norte global, con los problemas de importaciones y con los problemas de monopolio de producción de estas herramientas, hay toda una cuestión de soberanía tecnológica que está gravemente afectada en nuestros países. Entonces,
una de las consecuencias, en definitiva, de este modelo privativo para las herramientas de la ciencia es que se acentúa la desigualdad en la producción de conocimiento científico entre el norte y el sur global. Lamento un poco la resolución de esa imagen, pero lo que intenta explicar es mostrar la dimensión de la diferencia entre la producción de conocimiento científico entre países del norte y del sur. Y en este sentido, el rol de las herramientas es fundamental. Entonces, no solo resulta que podemos desde los países del sur global producir menos, porque en general accedemos menos a las herramientas, sino que además tenemos que adaptar nuestras preguntas de investigación a lo que la tecnología nos permite hacer, en lugar de ser al revés. Y en particular, estos problemas de infraestructura, generalmente como pasa con la infraestructura, se hicieron más visibles en este momento de crisis impresionante que estamos viviendo con la pandemia. La pandemia nos muestra el impacto real de no contar con soberanía tecnológica, de depender de centros de producción en el norte global, de no contar con sistemas que puedan responder rápidamente y de forma eficaz a estos problemas tan complejos. Más aún, el sistema propietario de tecnología y de herramientas en general, pero en particular para la ciencia, en muchos casos hizo que esa respuesta sea más lenta, ya sea, por ejemplo, impidiendo la reparación de respiradores patentados, imponiendo patentes a las vacunas, imponiendo una producción centralizada de reactivos de diagnóstico que sufre de serios problemas de abastecimiento de insumos en nuestros países en el sur global. Lo positivo, ante toda esta situación bastante desoladora, es que existe una alternativa y que la alternativa está lista para ser adoptada. El hardware científico abierto es la práctica de compartir los diseños de las herramientas de la ciencia de forma colaborativa, utilizando plataformas digitales como medio para compartir esos diseños y protegiendo la apertura, valga la redundancia, a través de utilizar licencias específicas para hardware. Estos diseños, que son detalladamente documentados en diferentes formatos, existen cada vez más en las disciplinas más diversas alrededor del mundo y son diseñados, pero también reapropiados, mejorados, adaptados y puestos en circulación, tanto por investigadores como por educadores, por emprendedores, también artistas e incluso activistas. Ahora, compartir los diseños de las herramientas presenta, digamos, ventajas en diferentes escalas. Por un lado, lo que hablábamos al principio de la reparabilidad. Yo no puedo reparar algo que no sé cómo funciona. Entonces, poder acceder al diseño me habilita por lo menos a tratar de entender qué está pasando cuando algo se rompe. Son herramientas que son personalizables, porque alguien genera un diseño desde una situación en particular, desde un punto de vista de su necesidad, pero si ese diseño se comparte, alguien puede, sin tener que reinventar la rueda, tomar lo que sirve y mejorar lo que necesite mejorar. Son, como mencionaba antes, son diseños documentados, entonces ya no tenemos este concepto de caja negra, sino que sabemos plenamente qué pasa desde que le damos algo a esta herramienta hasta que obtenemos algo hacia el final del proceso. Por otro lado, son colaborativos. Esto quiere decir que, como mencionaba antes, son diseños que nos permiten no empezar de cero cada vez. Y esto es una de las ventajas clave de la apertura, como vemos, por ejemplo, también en el software de código abierto, y en la ciencia, ¿no? También, en el modelo de la ciencia, de que no estamos todo el tiempo tratando de inventar la rueda. Bueno, en el hardware este es el concepto fundamental. La reproducibilidad, que es otro de los aspectos tan discutidos actualmente, la reproducibilidad de la ciencia, no hay verdadera reproducibilidad, decimos desde los movimientos de hardware abierto, si no conocemos cómo las herramientas producen esos datos que estamos evaluando o que estamos compartiendo. Por otro lado, en general, las herramientas de hardware científico abierto suelen ser de menor costo que sus equivalentes propietarios. No implica esto que todo el hardware abierto es de bajo costo, ¿no? Sino que comparativamente, en general, es un poco más económico. Y una de las ventajas fundamentales de todo esto es, como mencionaba antes, que permite abrir el panorama de los actores que participan de la producción de conocimiento, porque una de las comunidades, o sea, una de las patas más importantes de la producción de herramientas científicas abiertas es la incorporación de científicos comunitarios, de ciencia ciudadana, de actores que normalmente no participarían de este proceso de producción de conocimiento y lo hacen
a partir de colaborar con proyectos que utilizan o producen hardware científico abierto. Otra de las cosas, digamos, más allá de lo teórico, de lo interesante que es el hardware abierto y en particular para la ciencia, quizás lo más importante es que esto ya está sucediendo. Algunas de las fotos que pusimos ahí son quizás algunos de los proyectos más salientes, más relevantes, pero hay cada vez más diseños publicados a diario en revistas que se crearon específicamente para hacer revisión de pares de los diseños del hardware científico abierto, como el Journal of Open Hardware o HardwareX. Aparecen cada día, digamos, recibimos más consultas de grupos que están desarrollando prototipos, haciendo proyectos donde se aplican, proyectos de ciencia comunitaria donde se aplican diseños de hardware abierto, y también nuevas herramientas de software que facilitan este proceso del diseño colaborativo. Y en los últimos años, parte del crecimiento acelerado del movimiento se debe a la formación de redes transnacionales que agrupan a quienes promovemos el hardware científico abierto a nivel global. El Movimiento Global por el Hardware Científico Abierto, o GOSH, nació en 2016, cuenta con miembros en más de 30 países, provenientes tanto de la academia como del activismo, la educación, el arte, el emprendedurismo. Algunos de esos logos son afiliaciones de gente que participa en esta red. Y en 2017, el movimiento publicó una hoja de ruta, un roadmap colaborativo hecho por todas estas personas que colaboramos de la red, con el objetivo de que el hardware científico abierto sea ubicuo para 2025, que es un objetivo muy ambicioso, pero bueno, en el cual nos encontramos trabajando. Quizás una de las características más interesantes de esta comunidad sea que es altamente diversa. O sea, la gente que participa realmente proviene de lugares muy diferentes. Y con la certeza de que gran parte de los problemas que enfrentamos relacionados con tecnología derivan de que solamente un grupo reducido de personas son los que producen y diseñan tecnología, desde los fundamentos, desde el manifiesto del movimiento GOSH, la diversidad de voces es fundamental, es muy importante, tanto en los eventos como en todos los programas que se desarrollan, diversidad tanto en términos de género como de formación, y en los últimos 3 años comenzaron a aparecer grupos, se fue descentralizando esta red global, y comenzaron a aparecer grupos trabajando regionalmente, por ejemplo, como ven ahí, el África OSH, que es un movimiento muy importante en el continente africano, REGOSH, que somos nosotros trabajando en Latinoamérica, pero también en los Grandes Lagos, y también grupos temáticos, por ejemplo, el Bath Open Instrumentation Group, que es un grupo que trabaja en hardware científico dentro de la academia. Hablando de nosotros, REGOSH, REGOSH es una comunidad, como mencionaba antes, de investigadores dentro de la academia, pero también de estudiantes, de artistas, de activistas, de makers, que impulsan la adopción de hardware científico abierto en América Latina. La idea de armar una red nació en 2017, tras el segundo encuentro de la red global en Chile. Y bueno, algunas personas que asistimos a ese evento ya formamos parte de otras redes regionales similares, como TecnoX, por ejemplo. Otros éramos independientes y comenzamos lentamente a organizarnos entre todos con la idea de fortalecer un poco nuestro trabajo y ver cómo se podía adaptar esto a la realidad local. Actualmente tenemos nodos en 7 países. Cada nodo tiene un perfil distintivo. Algunos son más académicos, otros son más comunitarios, otros están más orientados a emprendedurismo. Son diferentes. Y para nosotros era importante tener esta red a nivel regional para apropiarnos no solamente de los diseños de hardware abierto, sino del mismo concepto de hardware abierto para la ciencia. Porque además de entender, digamos, de cuáles son los proyectos más interesantes para replicar y adaptar a nivel local, nuestros objetivos incluyen compartir recursos y conocimiento, visibilizar esta problemática, como estamos haciendo en esta presentación, conectar con agendas de producción de conocimientos que generalmente son invisibilizadas y podrían beneficiarse de utilizar hardware científico abierto, y entender cuál es el rol del hardware científico abierto en un contexto de baja inversión en ciencia y tecnología, como suele suceder en nuestro continente. Entonces, bueno, con esta visión, nuestra principal actividad son las residencias GOSH o REGOSH, de ahí viene el nombre de la red,
En 2018 solicitamos y bueno, obtuvimos una subvención del programa CITED, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, y este programa lo que hizo fue financiar parte de la realización de residencias colaborativas para construir hardware abierto. Son eventos en los cuales miembros de la red se reúnen anualmente durante 3 o 4 semanas, cada vez en un nodo diferente. Siguiendo los principios de diversidad del manifiesto que mencionaba anteriormente, reunimos personas de muy distintos orígenes y expertise para construir juntos prototipos de hardware abierto que utilicen conocimientos, materiales y herramientas disponibles localmente. Los participantes presentan proyectos, se hace una curaduría de esos proyectos y además, además del trabajo de desarrollo de prototipos, hay sesiones de capacitación entre pares para poder lograr una construcción de capacidad en cada uno de los nodos a la vuelta de las residencias. Por eso es muy importante para nosotros que los diseños que se hacen en las residencias se puedan reutilizar luego en los nodos. En 2019 realizamos la primera de las 4 residencias para las cuales obtuvimos financiamiento. Fue en Brasil, en Porto Alegre, en el Centro de Tecnología Académica de la Universidad General de Río Grande do Sul. Y bueno, además de la cuestión de la logística de coordinar esta residencia, obviamente esto pre-pandemia, el trabajo quizás más intenso fue de seleccionar los participantes con esta diversidad, pero que permita trabajar de forma colaborativa, y además curar estos proyectos, y por ejemplo, como se ve en esa imagen, la gente organizadora en CTA, bueno, organizó también una campaña de crowdfunding para poder cubrir los costos, porque CITED no nos cubre absolutamente todos los costos de la residencia. Uno de los objetivos, como mencionaba, más importantes de la residencia es crear capacidad para el diseño colaborativo de hardware abierto en los nodos una vez que termina el evento. Por eso fueron muy importantes las sesiones de intercambio de conocimientos sobre, por ejemplo, herramientas de software, pero también sobre herramientas para gestión de proyectos y trabajo colaborativo. Como resultado de todo esto, los participantes trabajaron en 7 proyectos, algunos pueden ver algunos logos ahí abajo, y toda la documentación está disponible en una instancia dedicada que tenemos de GitLab, que se creó durante la residencia, además de las wikis, como pueden ver a la izquierda. Bueno, quería brevemente compartir algunos de los proyectos que derivaron de la residencia en los que están trabajando los miembros de la red. MiniCNC, que es este proyecto que voy a mencionar ahora, se inició en la residencia de Brasil y tenía la idea de funcionar como proyecto introductorio a los principios de la fabricación digital. El ejercicio consistía en construir un mini torno CNC controlado por una placa Arduino, súper simple, utilizando piezas recicladas de lectoras viejas de CD o DVD, y con un firmware, digamos, con un código software que le permite funcionar, extremadamente simple para que alguien que no sabe cómo funciona esto pueda rápidamente entender de qué se trata. La idea es que a partir de fabricar este prototipo muy sencillo, los participantes puedan empezar a modificarlo y hacerlo más preciso, más grande, y para contar con una herramienta útil de fabricación digital. Justamente después de la residencia, en Porto Alegre, el equipo del Nodo Buenos Aires replicó y comenzó a modificar el proyecto añadiendo, por ejemplo, una herramienta Dremel, haciendo que la máquina de CNC sea más precisa, más grande, diseñando, imprimiendo en 3D piezas específicas para aumentar la estabilidad. Este equipo, además, estaba basado en un laboratorio de investigación de exactas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, como resultado de este nuevo fork o este nuevo mini CNC, les permitió construir un mini robot para automatizar el pipeteado en laboratorio, que está actualmente en fase de calibración. Otro de los proyectos que nació también en la residencia fue la cámara respirasuelo. La idea era apropiar un diseño originalmente compartido por la red Hackteria a nivel global. Se trata de un dispositivo portátil de bajo costo que mide el flujo de dióxido de carbono en una muestra de suelo como medición indirecta de la actividad biológica. Y bueno, tras la residencia, el proyecto continúa en el nodo Mendoza, en Argentina, donde los participantes del nodo se asociaron con una cooperativa de producción de alimentos y bebidas y con una iniciativa de educación e investigación orientada a los productores locales. Generalmente son productores de agricultura familiar, productores campesinos indígenas que no tienen acceso a la tierra.
Y entonces la idea de lo que están haciendo es están creando un laboratorio campesino. Lo que hacen es utilizar hardware científico abierto para poder habilitar la investigación de los beneficios de la transición agroecológica que están haciendo estos productores. Antes de la pandemia, bueno, se hacían talleres, como están viendo ahí en la diapositiva, que incluían, por ejemplo, medir la calidad del suelo a través de cromatografías o observación de la infraestructura del suelo, pero bueno, ahora con el tema de la pandemia y el aislamiento, las actividades están todavía suspendidas y bueno, van a retomarse un poco más adelante. Otro de los proyectos que tenemos dentro de la red, y que no nació de una residencia, sino que es parte del trabajo de otro nodo, el trabajo sostenido de otro nodo, el nodo Perú en este caso, es el proyecto Gorgas Tracker. Gorgas Tracker es una iniciativa que surgió en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se trata de dos investigadores jóvenes en Perú que tenían un financiamiento muy limitado para hacer un estudio epidemiológico en el Amazonas peruano, y no un estudio sobre malaria, y en lugar de utilizar su pequeño presupuesto para importar equipos muy caros para hacer el estudio, y en muy limitado número, decidieron arriesgarse a construir el propio dispositivo. Adoptaron un diseño de una plataforma de un teléfono abierto, se llama Rifon, de la empresa Seed Studio, y empezaron a trabajar entre el epidemiólogo y el ingeniero electrónico que estaba en la universidad para diseñar un prototipo que sirva para específicamente las necesidades del estudio. Y bueno, en menos de un año los resultados de la prueba piloto fueron tan relevantes que el Ministerio de Salud peruano decidió incorporarlos al Plan Nacional de Control de la Malaria, y dentro de la universidad ellos lograron tal visibilidad que se creó el Laboratorio de Innovación en Salud a cargo de estos dos investigadores. Por último, les quería comentar un poco sobre un proyecto que surgió en plena pandemia por las necesidades del aislamiento, y es que se desarrollaron recursos abiertos educativos para microscopía de bajo costo. Entonces, una de las cosas que se hizo fue adoptar diseños abiertos de otros miembros de la red para efectuar trabajos prácticos de biología molecular en casa, para que los estudiantes lo hagan en su casa durante la pandemia. Con proyectos como Pocket PCR o GMO Detective, se fueron combinando con la producción local de enzimas sin patentes, se fueron realizando estos prácticos para no interrumpir el proceso educativo durante la pandemia. Bueno, más allá de los proyectos, que hay una diversidad de proyectos que se pueden consultar en nuestra página web, dada la pandemia y la cancelación de nuestra residencia 2020, que estaba planeada para Perú, lo que tratamos de entender fue, bueno, ¿qué podemos hacer desde la red? Y nos dimos cuenta que más allá de las residencias también tenemos muchas otras cosas de comunicar, y empezamos a organizar sesiones de debate abierto en torno a temas específicos de cada nodo, y a participar de sesiones virtuales con otras comunidades, por ejemplo, aliarnos con la red de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Ciudadana, la RICAP, Ciencia Participativa, perdón, y tratar de detectar, bueno, estratégicamente cuáles son las necesidades locales de la comunidad de hardware científico abierto. Reflejando un poco, otra de las actividades, reflejando un poco lo que está ocurriendo actualmente en la comunidad global, comenzamos a escribir y a discutir nuestras propias ideas para hacer recomendaciones de políticas que promuevan el hardware científico abierto, más allá de que ya, obviamente, en cada nodo, cada miembro, digamos, de cada nodo hace su conexión, por ejemplo, desde Mendoza con las autoridades de las universidades para promover estas actividades. Como red en general empezamos a pensar cuáles son los puntos de acción más urgentes para avanzar con el objetivo de que el hardware científico abierto sea ubicuo en 2025. Entonces, algunos de esos puntos clave que estamos trabajando ahora son las oficinas de transferencia tecnológica dentro de las universidades. Para esto participamos de un taller en abril de este año, durante marzo-abril de este año, con representantes de las oficinas de transferencia tecnológica y también con científicos que producen hardware científico abierto a nivel global, para entender cuáles son las necesidades de cada uno y llegar a una recomendación viable.
después tenemos planeados debates con miembros de la comunidad internacional, como UNESCO, también UNDP, bueno, cómo el hardware científico abierto puede promover todos estos beneficios que hablábamos al principio. Y finalmente, tenemos una última actividad que es participar de un debate con organismos de agencias de financiamiento para entender si se puede, como se está haciendo para el acceso abierto, promover las herramientas científicas abiertas desde las mismas agencias que dan plata para investigar. Entonces, bueno, en colaboración con el movimiento global, como les comentábamos, algunos miembros de la red de REGOSH forman parte de estas discusiones sobre cómo las oficinas de transferencia tecnológica pueden aprovechar las licencias abiertas para hardware. Y una de las ideas más, digamos, la idea central de todo esto, es que nosotros pensamos que incorporar las licencias abiertas para hardware como una alternativa más dentro del portfolio de opciones que tienen las oficinas de transferencia tecnológica les permite a las mismas oficinas y a la universidad en general, les habilita una posibilidad para incrementar el impacto de la investigación académica ya existente y que muchas veces es totalmente desaprovechada. Una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, es elaborar materiales para formar a las oficinas de transferencia, pero también a los estudiantes y a los investigadores, no solo en los beneficios de la apertura en este sentido, sino en cómo funcionan en el día a día, cómo es aplicar una licencia abierta a un diseño de un artefacto. Nos dimos cuenta que la educación es una de las necesidades más importantes, educar y comunicar, ¿no?, sobre esto, que es un tema tan nuevo, es muy relevante para poder avanzar. Y otro de los ángulos principales es, para las oficinas de transferencia tecnológica de las universidades, cómo adoptar licencias abiertas les permite generar colaboraciones a múltiples escalas con actores tanto en otras instituciones educativas, pero también en gobierno, en industria, que amplifican el impacto de la investigación mucho más allá de las murallas, digamos, de la academia. Quizás siendo último uno de los puntos principales donde más estamos trabajando, es que para seguir avanzando y para pasar, digamos, desde los prototipos de diseños que son muy comunes, ¿no? O sea, que cada vez más gente está produciendo diseños abiertos, dadas las herramientas cada vez más accesibles, para pasar de esta explosión de creatividad a productos de cada vez mayor calidad que puedan ser utilizados con reproducibilidad y con testeos y que puedan garantizar resultados. Para alcanzar esto necesitamos colaboraciones con actores en múltiples esferas. Entonces, como aparece en esta diapositiva, necesitamos de los investigadores, pero también de la comunidad que va a usar estas herramientas, de los fabricantes, que son quienes tienen el know-how de cómo fabricar algo que funciona de la misma forma todo el tiempo, de las diseñadoras, de las usuarias, y también de makerspaces y Fab Labs, que son quienes pueden facilitar estas herramientas para que cada vez más gente pueda diseñar tecnología. Una de las oportunidades que habilita la adopción de hardware científico abierto es abrir nuevos modelos de negocio basados en la apertura. Quizás esto, digamos, la prueba quizás más importante está en el éxito rotundo del software de código abierto. Y en esto nos parecía interesante ilustrar una de las, digamos, el concepto de que se pueden hacer modelos de negocio basados en la apertura en uno de los proyectos de la red global, que es el microscopio OpenFlexure. Es una iniciativa de la Universidad de Bath con el objetivo de hacer que la microscopía de digamos, de alta calidad, de alta performance, pueda ser accesible a cualquiera que tenga una impresora 3D. Esto se usa en muchos diseños, pero uno de los usos que se está dando actualmente en este momento es para la investigación en malaria, investigación clínica. A partir de un financiamiento del sistema inglés de investigación, nació una colaboración entre el equipo desarrollador, los investigadores que son físicos en Bath, y un makerspace en Tanzania, que es el Stick Lab, está el logo en el medio. ¿Para qué? Para poder adaptar ese diseño y producirlo absolutamente de manera local en Tanzania. Tanzania tiene muchos problemas de acceso a repuestos de servicio técnico,
y el objetivo era fabricar completamente el microscopio dentro del makerspace. ¿Para qué? Para poder proveer al Instituto de Salud IFACARA, que es el que realiza la investigación en malaria, con equipos de alta precisión y bajo costo para trabajar en malaria. Ese objetivo se logró acelerando los procesos de diagnóstico y ahora en una nueva fase están haciendo una combinación del microscopio OpenFlexure con algoritmos de Machine Learning para acelerar el diagnóstico de las muestras de malaria. Nosotros pensamos que este modelo, por ejemplo, para el Makerspace, que permite que el espacio no solamente sobreviva, sino que genere beneficios para el espacio y genere empleo también para diferentes personas que trabajan hoy ahí, pensamos que este modelo es perfectamente aplicable, o al menos podemos pensar en aplicarlo en nuestros contextos. Sobre todo porque una de las oportunidades del hardware científico abierto es que los científicos desarrollan estas pruebas, ¿no? Por estas pruebas de concepto de las herramientas, pero no necesariamente quieren estar involucrados con una fabricación a escala, porque quieren seguir investigando. Entonces ahí hay una oportunidad clara para nuevos actores que quieran empezar a producirlos a escala y de una forma más estandarizada. Otra de las oportunidades es que no solamente está la oportunidad de producir hardware abierto como modelo de negocio, sino que a lo largo de toda la cadena existen ejemplos de iniciativas autosostenibles, ¿no? Por ejemplo, proveedores de componentes, quizás sea la más difundida, como Seed Studio, SparkFun. Proveedores de productos, bueno, acá sí, ¿no? Alguien que vende directamente un producto que está disponible su documentación en línea, como OpenTrons, que con la pandemia también floreció su negocio, digamos. Proveedores de servicios, está el logo de Oshpark, porque diseñar hardware requiere de muchos proveedores de servicios que habiliten que esto sea más sencillo. Y también plataformas que vemos cada vez que surgen más, que a partir de el diseño de estándares estándares de documentación por parte de la comunidad, pueden almacenar y pueden proveer el servicio de poder descubrir estos diseños de manera más sencilla y compartir los conocimientos con otros. En definitiva, una de las bases del hardware científico abierto y de las fortalezas es su producción distribuida. Entonces, el uso de licencias abiertas y de prácticas colaborativas, sobre todo vemos sus beneficios en tiempos de crisis como el tiempo de pandemia, ¿no? Una de las claves de la producción distribuida es incrementar la capacidad y la velocidad de respuesta de los sistemas. El ejemplo probablemente más claro sea cómo automáticamente a partir de la crisis, todo aquel en distintos países alrededor del mundo, todo aquel que contaba con una impresora 3D quiso colaborar y quiso tratar de contribuir al esfuerzo de respuesta ante la pandemia. ¿Cómo hubiera sido esa respuesta si todos hubieran contado con licencias abiertas y se hubiera tenido una coordinación para poder conectar, por ejemplo, makerspaces produciendo respiradores o produciendo máscaras con médicos que son los que tienen el know-how de lo que se necesita o con quien sabe de calidad de estos instrumentos? Involucra, como estoy nombrando, una pluralidad de actores. Y por otro lado, democratiza el acceso a la producción de conocimiento, porque ya deja de ser un dominio exclusivo de quien cuenta con la patente o de quien cuenta con muy escasas oportunidades, quien cuenta con el conocimiento de hacer ingeniería reversa de algunos artefactos con el tiempo que ello demanda. Finalmente, una de las quizás más importantes oportunidades que abre la implementación del hardware científico abierto es la posibilidad de incluir una diversidad de voces en el diseño de la tecnología. Y esto es relevante porque, primero, que la tecnología permea en todas las áreas de nuestra vida, pero porque hoy por hoy quienes diseñan tecnología limitan lo que podemos hacer con ella. Entonces, contar con más voces en los procesos de diseño nos habilita a contar con múltiples alternativas y múltiples usuarios que hoy son excluidos. Una de las pruebas de ello es la cantidad de proyectos de ciencia comunitaria que son habilitados a partir de hardware abierto.
desde mapeos comunitarios ambientales, desde la calidad del aire hasta la calidad del agua. Hay incontables ejemplos a lo largo, tanto en Latinoamérica como a nivel global. La mejora de los diseños por fuera de la academia con este concepto de que, bueno, 1000 ojos ven mejor que 2, ¿no? Entonces, poder tener una capacidad de mejorar esos y hacer una revisión de pares de los diseños, además de los papers, resulta en herramientas más eficientes. Y por otro lado, una cosa que como red a nosotros nos parece muy relevante es que el hardware abierto puede habilitar que trabajemos en agendas de ciencia que actualmente no son tomadas por los organismos oficiales por diferentes cuestiones. El proyecto que yo mencionaba de Mendoza, de la transición agroecológica, quizás sea lo más claro en este punto. En definitiva, una de las cosas que nos muestra la pandemia, bueno, no solamente la pandemia, sino los escenarios complejos que igual nos enfrentamos al cambio climático, como bueno, muchos otros, es que necesitamos herramientas que faciliten la colaboración de actores diversos con la menor fricción posible. Entonces, por eso decimos desde Regosh que adaptar licencias abiertas para hardware es urgente. Bueno, y en este sentido, entonces, pensamos por qué adoptar, a modo de síntesis, por qué adoptar licencias abiertas para hardware. Y una de quizás las principales ventajas de todo esto es, como decíamos, acelerar e incrementar la capacidad de respuesta del sistema científico-tecnológico. Cómo hacer que un modelo que es distribuido, o sea, que hoy por hoy es centralizado, pase a ser un modelo distribuido. Por otro lado, facilitar la colaboración entre distintos actores de la universidad, la industria y el gobierno para tener producción de conocimiento que no solamente quede en patentes o que no solamente quede en publicación de papers, sino que sea útil en nuestros contextos. Otro de los puntos importantes de por qué necesitamos licencias abiertas hoy para hardware científico abierto es que se pueden generar nuevos modelos de negocio y, de nuevo, aumentar el impacto del conocimiento que ya está siendo producido por la academia. Reducir la dependencia, como nombrábamos al principio, de proveedores en el norte global es quizás uno de los motivos que más nos diferencian, ¿no? Como red regional de la red global, y tiene que ver con cómo vivimos desde nuestras realidades esta cuestión de los problemas de las importaciones, los problemas de las regulaciones, que por ejemplo en momentos de pandemia no nos dejan acceder a ciertos componentes. Entonces para nosotros este es un aspecto fundamental. Investigar preguntas relevantes localmente con mayor potencia. Quizás el caso que ilustra mejor esto es el proyecto Gorgas, ¿no? Ellos no podían utilizar, o sea, podían utilizar las herramientas importadas, pero uno de los problemas grandes que tenían es que estas herramientas no funcionan bien en las condiciones climáticas de la Amazonia peruana. Entonces, ¿cómo hacemos que la tecnología esté a nuestro servicio y no nuestras preguntas de investigación a servicio de la tecnología que tenemos disponible? Y finalmente, quizás la más relevante, es incorporar nuevos actores, pero no incorporarlos de una forma nominal, sino darles las herramientas a estos nuevos actores para que participen de la producción de conocimiento que les sea de interés. Entonces, una de las ventajas, quizás más importantes de todo esto, es que el trabajo de la comunidad de hardware abierto a nivel global y también a nivel regional nos permite hacer esta adopción hoy y ahora, es posible. Entonces ya existen plataformas, ya existen licencias, estándares, materiales educativos para que las instituciones comiencen a fomentar la apertura de las herramientas de la ciencia y a aprovechar algunos de estos beneficios que estábamos nombrando. Entonces, bueno, desde Regosh nosotros estamos a disposición para comenzar a articular este trabajo a fin de que más personas y más diversas comunidades puedan acceder a los beneficios de producir el conocimiento que necesitan. Muchas gracias, y pueden acceder a, bueno, mucho de lo que yo estuve hablando hoy en nuestro sitio web, regosh.libres.cc. Queremos agradecer también al programa iberoamericano CITED por la posibilidad de realizar nuestras residencias, y por cualquier duda o cuestión también pueden comunicarse conmigo por email. Ahí está mi dirección de email. Muchas gracias.